Sam, Tania y Carla en BiblioHeart, por la frecuencia del 1670 de amplitud modulada. BiblioHeart, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHeart. Y bienvenidos un martes más de BiblioHeart, del libro a la radio. Estamos muy contentas de estar con ustedes en este programa, pues con toda la alegría y emoción, como siempre que estamos en este programa. Recuerden que pueden escucharnos por el 1670 de AM o a través de la página de radio.anahuac.mx si lo prefieren. Y por supuesto, pues también nos pueden ver en el Facebook Live con @BiblioHeartOficial. No olviden que también nos pueden enviar sus saludos, sus comentarios, sus recomendaciones, sugerencias, etcétera, etcétera, a nuestro WhatsApp 56 30 75 15 24. Y pues no me queda más que saludar a mis compañeras locutoras. Chicas, ¿cómo están? Bien, Tania, Carla, contenta de estar un martes más con ustedes. Ya hay más calorcito, qué bueno, porque de repente nos agarra el frío y la lluvia, pero contentas de estar y sobre todo agradeciendo a Radio Anáhuac por este espacio, por supuesto en controles a David Magallón, a Andrés, al maestro Ricardo Zamora, Angélica Luna, nuestra jefa, y pues por todo este apoyo de las personas que están detrás y sobre todo en producción a nuestra querida Nancy Medellín. Así que vamos a hablar un poco de lo que vamos a tratar hoy, pero también recuerden asistir al maratón de lectura que va a ser en conmemoración de la celebración del Día Internacional del Libro 2022. Ya hemos estado hablando de él, hicimos la convocatoria, entonces ya estamos a unos días, es este jueves 5 de mayo. Para los que ya no se pudieron inscribir, pero quieren conocer un poco de esta pasión y conocer qué pueden encontrar por ahí o recordar como toda esta parte de la infancia. Recuerden que los invitados que van a estar participando van a hacer una lectura de 10 minutos de un fragmento infantil de cuando eran niños, y esto es en un horario de 9 a 2 de la tarde, así que pues cualquier información o duda que tengan por ahí también se va a estar transmitiendo en las redes sociales. Recuerden que esto también va a llevarse a cabo en Campus Sur, así que no olviden, si ya no pudieron participar, que este sea como esta primera parte en que puedan visitar, vean cómo funciona, y para que el próximo año tengamos a muchos más participantes y nos compartan alguna de las temáticas que tendremos ya para el próximo año. Antes de seguir y saludar a Tania, saludamos a todos los que nos escuchan en la explanada y les deseamos un muy feliz día también. Muchas gracias, Sam. Y pues sí, un saludo a todos los que nos escuchan por allá en la explanada de comunicación. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante y bueno, probablemente para algunos de nuestros radioescuchas y audiencia en general recordarán que precisamente este sábado pasado se conmemoró el Día Internacional del Jazz y pues bueno, es un género musical que ha enamorado a muchísimas personas y pues este sábado pasado se conmemora para recordarnos no solo la habilidad de quienes saben tocar jazz, sino de todo el valor cultural, social y distinguido sonido que tiene, ¿no? Y bueno, de acuerdo también con la UNESCO, este es un poco más de contexto, el jazz no solo simboliza esta belleza musical, sino que también puede romper barreras y crear oportunidades para la comprensión mutua y tolerancia al ser una manifestación artística. Así que estamos muy entusiasmadas de conocer aún más un poquito este género musical con ayuda de nuestro invitado especial. Y bueno, también un poquito de datos de historia, ¿no? Un poquito de datos culturales sobre esta fecha es que, bueno, la aprobación de esta celebración se remonta al año 2011, en noviembre, en el que durante la Conferencia General de la UNESCO, la comunidad internacional proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Y bueno, este día reúne comunidades locales, escuelas artísticas, historiadores, académicos y muchísimos fans del jazz y de todo el mundo para celebrar y aprender sobre el arte, que es sus raíces, su futuro, su impacto. Y bueno, esta es una importante forma de arte convencional y bueno, también es internacional, ¿no? Es un ejemplo de promoción de la paz
el diálogo entre culturas, la diversidad y el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana también, contribuyendo a la erradicación de la discriminación y promoción, bueno, de la libertad de expresión, ¿no? El fomento de la igualdad de sexos, el refuerzo del papel de la juventud en el cambio de la sociedad. Bueno, tiene muchísimo que hablar sobre el jazz, pero ya un poquito mejor conociendo a nuestro invitado y que él nos da muchísimo más datos y muchísimo más contexto sobre todo el Día Internacional y qué es lo que se celebra ahí. Entonces, Carlita, ¿nos puedes presentar, por favor, a nuestro invitado del día de hoy? Sí, claro que sí, pues así como pues lo mencionas, tendremos un invitado especial que justamente pues tiene un amplio conocimiento y gusto por el jazz, ¿no? Que es lo importante. Así que pónganse cómodos para este gran programa del día de hoy. Si es que no conocen mucho del tema, dense un momento, tomen una bebida muy rica, su bebida favorita, porque la verdad es que este invitado tiene mucho de qué platicarnos y es un excelente invitado como todos los que hemos tenido antes. Este invitado es el maestro Alberto Medina, que nos va a ayudar a platicar justamente sobre el Día Internacional del Jazz de este año 2022 y les vamos a contar un poquito de su trayectoria. Él es originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales en la Universidad de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, y ahí concluye su carrera como compositor, arreglista y ejecutante de guitarra. Durante su estancia en la ciudad de Boston, también estudia guitarra con los mejores guitarristas del área, como lo son Al Delfino, John Demian, John Wilkins, Rick Schilling, entre otros. En 2005 es becado por la Fundación de Louis Armstrong de Nueva York para ingresar justamente a la maestría en Jazz Studies de la Universidad de Nueva Orleans y pertenecer al Louis Armstrong Quintet, siendo el primero y único latinoamericano en haber recibido esta distinción. Así que, Sam, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de la trayectoria de nuestro invitado? Claro que sí. Bueno, pues él también ha participado en innumerables eventos, festivales, grabaciones en México, Norteamérica, Sudamérica y Europa. Y como saben, también ha estado alternando con diferentes músicos y para los que no, pues algunos de estos músicos son Eddie Gómez, Víctor Goines, Alvin Batiste, Elis Marsalis. No sabemos los nombres exactos, pero ahorita que nos platique, porque la verdad es que, como hemos platicado, son personalidades muy importantes y sin duda que nuestro invitado nos va a seguir platicando de ellos. Junto con algunos de ellos, ha hecho producciones discográficas que incluyen You and Me, Back Home y Trilogy, con algunos de los que hemos mencionado, y actualmente forma parte de manera activa de la escena jazzística nacional y de Nueva Orleans. También es docente en la prestigiada Universidad de Anáhuac, aquí nuestra casa, y también es fundador de la Academia Guitar, la cual lo que busca es promover esta parte de la enseñanza del jazz y este intercambio que puede surgir entre los músicos de México y pues también el resto del mundo. Así que pues contentas de que esté este invitado, ya lo vamos a presentar aquí. Así que adelante, Tan, saludamos a nuestro invitado. Claro que sí, Alberto, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día a todos y gracias por la invitación. Saludos a toda la comunidad anáhuac y bueno, aquí estamos compartiendo con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Para nosotras es un gusto tenerte aquí. Bueno, ya hemos platicado un poquito de tu trayectoria, pero nos gustaría escucharte a ti de viva voz. ¿Quién es Alberto Medina como músico, como docente? ¿Cómo es que logras toda esta trayectoria tan enorme que, bueno, nos deja impactadas? Bueno, el interés del jazz fue pues más o menos a temprana edad, digamos 19, 18 años. Y tuve la oportunidad de ir a Berklee College of Music para estudiar música y con la idea de entender o tocar el jazz, ¿no? Que es lo que me llamaba mucho la atención. Entonces estuve haciendo mi carrera por allá, después ya regresé a México y estuve pues trabajando aquí en México con diferentes artistas, cantantes del área del pop, ¿no? Digamos. Y también haciendo proyectos míos de jazz y bueno, esto me lleva también a aplicar para una beca en Nueva Orleans porque yo quería seguir como indagando y profundizando en el lenguaje del jazz y bueno, fui becado por la Universidad de Nueva Orleans por una institución que se llama The Louis Armstrong Foundation en Nueva York, que básicamente patrocinaba a la Universidad de Nueva Orleans para tener un ensamble o sea, como es el quinteto, es The Louis Armstrong Quintet. Louis Armstrong es una figura esencial en el jazz
y bueno, recibe este nombre, ¿no? De Louis Armstrong Quintet. Y bueno, la labor de nosotros como quinteto estaba, bueno, a mí me pareció increíble y lo recuerdo con mucho cariño, era ir a todas las primarias, secundarias del área de Nueva Orleans, de Luisiana, a hablar de los orígenes del jazz y de Louis Armstrong, de quién era Louis Armstrong. Entonces, pues allí íbamos todos en una camioneta recorriendo casi toda Luisiana, a las escuelas, hablando de Louis Armstrong. Y bueno, esa era la idea de esta fundación, que no se pierda y que se difunda esta personalidad de Louis Armstrong, que realmente fue quien, pues no el creador, pero sí como que un pilar importantísimo para que el lenguaje del jazz y la cultura del jazz pues se desarrollara, ¿no? Entonces esto fue la trayectoria, digamos, allá en Nueva Orleans, la experiencia. Muchas gracias, Alberto, por compartirnos un poquito de estos inicios, de esta experiencia que tuviste. Y quisiéramos justo que nos platiques un poquitito más. Ya nos dices que tu interés por el jazz pues vino de muy temprana edad, que así fue como empezaste a interesarte, pero ¿qué fue esa experiencia que te hizo interesarte o más bien escoger especializarte, hacerte un músico especializado en este género y no en otro? Ok, sí, bueno, como la mayoría de los músicos, no todos, pero la mayoría, empezamos escuchando lo que, como niños, también lo que nos expone, ¿no? La radio, la televisión o la familia. En mi caso, pues, fue pues la radio, los amigos y bueno, era mucho también el rock, pero de repente cuando abrí el mueble de mi papá, ahora sí que donde tenía sus acetatos, empecé a ver esto, era un disco de Duke Ellington, había discos de Glenn Miller, lo que son las grandes bandas, ¿no? Y bueno, cuando escuché eso, se me hizo muy interesante, o sea, al principio fue difícil, pero yo lo seguí escuchando, había discos de George Benson también, lo seguí escuchando y se me hacía muy interesante porque, bueno, yo tocaba como en grupitos de rock, ¿no? Y, y al escuchar esto era como cuando se soltaban a improvisar. La improvisación fue lo que me gustó mucho, esa energía, ¿no? Que casi toda la interpretación, toda la pieza era improvisada. O sea, eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces empecé a escuchar más discos, más discos. Y bueno, se me hizo muy interesante esa parte de la improvisación, que también les quiero comentar que como decía Tania, eh, es una parte muy importante porque miren, a ver si no les molesta, empiezo a hacer un recorrido rápido por la historia del jazz. Adelante, adelante. En 1864 se abolió la esclavitud en Sudamérica, perdón, el sur de Estados Unidos, ¿no? Bueno, como bien sabemos, los africanos esclavos fueron llevados ahí a trabajar el algodón, el arroz, y bueno, eran esclavos. Sí, por alrededor de 1864 se abole la esclavitud y pues los esclavos pues fueron liberados y bueno, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué se habrá sentido, ¿no? Estar en los pies de alguien así, ahora sí que los liberen y pues empiezan no sé qué van a hacer, ¿no? O sea, realmente no sé qué se sentía, pero sentir esa libertad y lo único que tenían era sus orígenes pues africanos, ¿no? Sus ritos, la música era muy importante, entonces la música fue como que una salvación, un medio para sobrevivir, qué sé yo. Entonces, esta conmemoración del Día Internacional del Jazz, que como bien dice Tania, fue en el 2011 por la UNESCO, se declara como para conmemorar esta cultura, este arte, que realmente ha unido fronteras, ha ido más allá de
un lenguaje, o sea, une las culturas y aparte es una de las músicas más democráticas, es decir, cuando uno está interactuando con sus compañeros, tenemos que estar escuchando todo el tiempo, escuchando la propuesta del otro en la música, o sea, es un lenguaje abstracto, ¿no? Musical, pero realmente pienso que este género sí llega a unir pues las culturas, porque tú te vas a Rusia, Japón, bla, 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 donde tú quieras y puedes, aunque no hables el idioma, ¿no? Natal o de la región, puedes hablar a través de la música. Claro. Entonces, es una cuestión muy, muy bonita, ¿no? A través de la improvisación. Muchas gracias, Alberto. Pues en unos minutitos seguiremos hablando de esto, ya que nos tenemos que ir a un corte, pero los dejamos justamente con una canción que nos pasa nuestro invitado de hoy, Bloom the Dude con Charlie Parker, Dizzy Gillespie y The Birds and Bees. Pues ya estamos de regreso de este pequeño corte y como ven entramos con todavía un fragmentito de esta canción que nos fuimos antes del corte. Antes de irnos, justo estábamos platicando con Alberto de un poco estos antecedentes y toda lo que ha pasado y cómo ha evolucionado un poco el jazz para que hoy hagamos esta conmemoración. Así que Alberto, antes de seguir, si gustas compartirnos algo más en cuanto a estos antecedentes y cómo también esto después te llevó a trabajar o llegar aquí a tu formación y compartir lo que sabes en esta universidad. Sí, bueno, como esta forma artística, digamos, de expresión es muy abierta, es la mayoría es improvisación y realmente no tiene fronteras. Entonces, así como nació, se ha estado expandiendo. Es decir, esta música nació bueno, básicamente de la llegada de los esclavos a Estados Unidos, pero no solo a Estados Unidos, ¿eh? Es decir, los esclavos estuvieron desde el sur de América hasta Norteamérica. Entonces, toda esa influencia, ese impacto cultural africano, inclusive aquí en México también, ¿no? La cuestión de los sones jarochos, la música veracruzana. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene todo eso, esa improvisación? Bueno, tiene muchos orígenes en la música en la influencia africana, ¿no? De las músicas africanas. Entonces, así como se formó también el jazz a través del blues, primero surgió como esa forma de los, bueno, sí, negritos podemos llamarlos, ¿no? Los esclavos que eh, expresaban su música a través de los cantos y de ahí se fue desarrollando este lenguaje que es el blues. Y después ya cuando fueron digamos, transformados o al cristianismo, todo esto empezaron a llevarlo a la iglesia también, o sea, los rituales del gospel y todo esto. Entonces, es una mezcla y bueno, después esto se mezcló con la música clásica, también la música europea y nació el ragtime. Y después el ragtime se fusionó con el blues y de ahí empezó a salir lo que fueron los inicios del jazz, lo que le llaman el Dixieland. Y, y bueno, de ahí empezaron a surgir diferentes géneros dentro del jazz. Por ejemplo, lo que escuchamos ahorita es una época del jazz que es el bebop, es Charlie Parker y Dizzy Gillespie, donde, bueno, ya se desarrolló el lenguaje de la improvisación
ahora sí que a su máxima expresión es lo que ha influenciado últimamente a, a los artistas, ¿no? Recientes, todo, pero lo que quiero decir es que se sigue desarrollando, después se empieza a mezclar con la música latina y de ahí surge el Latin Jazz y ahorita es ahora sí que un boom, lo que tú decías, Samantha, toda la música del mundo ya se puede incorporar, es decir, hay músicas de Medio Oriente y tienen ese elemento de la improvisación. Eh, entonces, es muy abierto, por eso es muy importante este género, creo, porque se puede amalgamar muy bien con todas las músicas del mundo, ¿no? Y se pueden crear realmente cosas eh, nuevas. Entonces, eso yo creo que lo llevó a ser reconocido, ¿no? Este día para darle un reconocimiento, porque sí ha unido muchas culturas y ha sido muy benéfico también, por ejemplo, introducir esto en los niños, porque te digo, a la hora ya de ejecutarlo, eh, tienes que escuchar, como decía Wynton Marsalis, que es de las músicas más democráticas. Es decir, a lo mejor hay géneros donde uno no se puede comunicar, donde todo estaba ya más cuadrado, más establecido, pero aquí es comunicación pura, ¿no? Y si no hay esa comunicación, no existe el jazz, ¿no? Ahora sí que es libertad y comunicación, democracia. Perfecto. Y bueno, ya nos comentaste un poquito qué es lo que se necesita, ¿no? Como para sobrellevar todo esto que es ser músico, ¿no? Pero ¿qué más puedes contarnos sobre esta multidisciplinariedad que, bueno, que no solo encontramos en el manejo de un instrumento o de varios, sino también estos aspectos de producción o ensamble? ¿Qué valor tienen todos estos conocimientos que, bueno, son variadísimos para un músico? Ah, ok. Sí, bueno, en un momento como que se volvió también muy complejo el lenguaje del jazz, o sea, la improvisación, porque, bueno, no nada más es llegar y agarro un instrumento y improviso y ahí que Dios me bendiga, ¿no? Tampoco es así, o sea, sí requiere de mucho conocimiento, de desarrollo del oído. Eh, y bueno, yo me incorporé a la náhuatl hace como, yo creo que ya tengo un poco más de 6 años, también porque, bueno, me ofrecieron compartir esto, ¿no? Digo, aunque los chicos no estén totalmente interesados en el jazz, digamos que la teoría para la improvisación y la disciplina y todo esto es muy amplio porque o sea, es teoría, pero esa teoría hay que llevarla al interior, al oído, ahora sí que ahí al cuerpo, al sentimiento, y todo eso es lo que va a ser la explosión y la expresión, ¿no? de la improvisación. Entonces, pues sí, yo me incorporé a la náhuatl con ganas de compartir todo esto y pienso que ayuda mucho, independientemente si los chicos o quieran interpretar el género, les da las bases, ¿no? O sea, realmente pues todo lo que escuchamos en cuestión de música popular, o sea, lo que es el blues, el rock, el pop, todo viene de esos inicios, ¿no? Del blues. El blues es muy fuerte, entonces, pues sí, ese es mi interés, ¿no? También que puedan desarrollar esta parte teórica, ¿no? Que es muy compleja, pero a la vez es muy divertida y una vez que ya lo tienen interno, pues es más fácil expresarse, ¿no? Digámoslo así. Sí, claro, y justo ahora que mencionas esta parte de pues lo que escuchamos, lo que de alguna forma vamos
almacenando, ¿no? Que nos puede servir, sobre todo a los músicos. ¿Nos podrías platicar, que bueno, ya nos mencionaste a Louis Armstrong, pero qué otros discos o qué otros artistas consideras que justamente te han servido, te han inspirado? ¿Cuáles son tus favoritos para justamente lograr construir este estilo que tienes ahora o cómo lo has modificado basándote en todo esto que escuchas? Ok, sí. Eh, pues mira, son infinidad de músicos, pero digamos que, pues bueno, he escuchado a todos o sea, en la historia. O sea, Louis Armstrong fue una figura muy importante. Si quieres te menciono los que han hecho los pilares, ¿no? Los cambios. Louis Armstrong, aunque ya se había desarrollado mucho la música de los inicios del jazz, Louis Armstrong fue quien eh, empezó a proyectar esa idea de la improvisación con el feel, el tiempo, todo lo que llamamos jazz, ¿no? Y bueno, después de Louis Armstrong viene el periodo del swing, que es Glenn Miller, y las grandes bandas. Y a raíz de eso surge Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que es lo que escuchamos ahorita. Porque en las grandes bandas hay que recordar que en esa época de los 30s, pues los eventos sociales no tenían música grabada, entonces tenían una orquesta, ¿no? Y los músicos eran atrilistas, básicamente llegaban, tocaban el arreglo y la gente bailaba y ya, se acababa. Y los músicos se aburrieron un poquito de esto y empezaron después de los trabajos sociales, empezaron a irse a lugares, sótanos, no sé, lugares, y empezaron a experimentar y de ahí salió la improvisación, porque los músicos tenían esa necesidad de expresarse. Entonces ahí nace el bebop. Y bueno, Charlie Parker, Dizzy Gillespie son fundamentales, ¿no? Después, pues viene John Coltrane, que también fue una figura importante para establecer el sonido moderno del jazz. Entonces, bueno, para escuchar así los músicos más importantes, pues puede ser Charlie Parker, Dizzy Gillespie, John Coltrane, Miles Davis, que fue una figura muy importante. Y bueno, después viene Michael Brecker y bueno, infinidad de músicos. Si hay alguien que quisiera contactarme, pues con gusto les paso una lista interminable, ¿no? Claro que sí, porque la verdad es muy interesante conocer todo este avance, quién se ha inspirado en quién, y la verdad que no conocemos a tantos, pero es maravilloso que podamos irnos cultivando de diferente información, diferentes géneros, y yo creo que es muy bueno que también escuchemos este tipo de música, sepamos los antecedentes y celebremos, porque la verdad es que en la actualidad es muy importante y que se difunda, porque creo que es maravillosa y hay mucho talento detrás y sobre todo el proceso creativo y todo lo que se lleva el realizar alguno de estos trabajos en el mundo del jazz. Así que, Alberto, también nos podrías platicar, justo has mencionado a muchas inspiraciones, muchos músicos que es recomendable y si no que obligatorio conocer y empezar a disfrutarlos. ¿Cuál sería el valor o qué es lo, digamos, bueno o muy importante en esta industria? Hay que tener un trabajo en equipo, cómo se logra esta red, es importante conocer a algunos otros músicos, cómo logran este apoyo para también alguien que esté empezando y se esté adentrando en este mundo del jazz. Sí, sí. Sí, obviamente esto, bueno, es que como les pasa a todo el mundo, por ejemplo, muchos empezamos a escuchar, no sé, por ejemplo, digamos, pop, rock, y de repente eh, escuchas algo que es como una fusión, tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué están mezclando? No sé, una música, te digo, como de Medio Oriente, con música clásica, Entonces uno va adentrándose y se va dando cuenta que de dónde vino eso, bueno, viene de acá.
¿Y de dónde vino todo eso? Viene de acá. Entonces es una escalerita, ¿no? Es un escalón. Y eso, pues eventualmente hay que irlo escuchando, ¿no? Toda la historia digamos, de esta música, ¿no? Este, y bueno, también como te decía, como tiene tantas posibilidades el jazz, uno puede mezclar, ¿no? Todas las músicas del mundo. Inclusive hay posibles intentos, y no suenan mal, suenan bien, de música mexicana con el jazz, por ejemplo, el son jarocho pues sí, con esa libertad de improvisación. Y hay varias propuestas, ¿no? que han salido. Y, y bueno, tiene mucho por desarrollarse. Y bueno, también un poquito de lo que preguntabas, ya cuando uno va metiéndose en este género y la improvisación, se da uno cuenta que no nada más es llegar y tocar, sino que realmente es imponer o poner tú tu personalidad. Eso es lo que tiene también bonito el jazz. Es decir, tú cuando escuchas a una persona, tú puedes decir, ah, mira, o escuchas dos notitas y dices, ya, es John Coltrane, este es Louis Armstrong, este es Miles Davis. O sea, ya tienen, ahora se transmutan, ¿no? A través de su instrumento y de la música. Entonces, pues sí, es lo que tienen que buscar también los chicos, ¿no? No nada más tocar, sino que ahora sí que impregnar su corazón, no sé, todo su ser, ¿no? Digamos, en el instrumento, ¿no? Es lo bonito, a mí me gusta mucho. No todos lo logran porque también es muy difícil, pero bueno, es un camino, ¿no? Claro que sí, Alberto. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a un pequeño corte y para seguir con esto, nos vamos con Once in a While, los dejamos unos minutos. Regresamos ahorita. Pues ya estamos de regreso en nuestro último corte de este programa de hoy. Pues justamente hemos estado platicando pues con nuestro querido invitado que nos ha compartido un poco de su experiencia como músico con el jazz y con su trayectoria pues justamente en este maravilloso arte. Antes del corte pues estábamos justamente platicando de todo esto que ha tenido como experiencia y pues también queremos pues ahondar un poquito más en cómo esta experiencia como músico pues también cómo se relaciona, ¿no? Un poquito con los demás, con los que nos rodean. Y justamente, Alberto, te quisiéramos preguntar que, ya que nos compartes toda esta pasión y este entusiasmo pues, por la música, ¿cómo es que buscas explotar a fondo, pues, este talento que tienes y este gusto que tienes, sobre todo por la música, por el jazz en particular? ¿Cómo es que para ti esto ha representado, de alguna manera, ponerlo al servicio de los demás? ¿O cómo es que esto te conecta con los demás? Bueno, por ejemplo, cuando te comentaba que íbamos ahí en el camioncito, íbamos todos hablando de Louis Armstrong, era algo, bueno, impresionante, ¿no? Me hubiera gustado que existieran celulares o algo, ¿no? Para captar esos momentos, porque, bueno, estoy hablando de, ¿cuánto fue esto? 1900, ay, bueno, ya fue hace como 20 años, no recuerdo bien, pero, por ejemplo, llegábamos a las escuelas, ok, les empezábamos a hablar a los chicos quién fue Louis Armstrong, bla, bla, bla. Los chiquitos, pues bueno, ok, pues Louis Armstrong, ¿no? Y ya, ¿no? Pero después los involucrábamos, ¿no? En ciertas actividades y yo recuerdo ver la cara de los niños, ¿no? Como tenían una sonrisa radiante porque, o sea, nos poníamos a hacer palmas, a tocar lo que fuera en ese momento y hacer uso de la improvisación. Entonces, cierta parte del salón tocaba una cosa, otra parte tocaba otra cosa y de repente se armaban unos ensambles, digamos, donde todos estaban participando y estaban pasando un momento muy, muy, muy bonito, estaban comunicándose, ¿no? Musicalmente. Entonces,
es un poquito lo que uno como artista o como improvisador es lo que quiere hacer llegar al público, ¿no? Es decir, es contar una historia, ¿no? También esa es la improvisación. Es como que, sí, como un libro, ¿no? O sea, el oyente empieza a leer y bueno, se engancha, entonces sigue leyendo la lectura. Esto mismo tiene que pasar, ¿no? Con la improvisación. Es decir, eh, y bueno, yo sí lo veía, ¿no? Cuando tocábamos ahí en Nueva Orleans, que hay un poquito más de, digamos, de cultura jazzística, ¿no? Que uno estaba tocando, así tocaba una frase musical y los negritos por allá atrás te gritaban, yeah, yeah, man, more, baby, yeah, baby, así como que se armaba o sea, una comunicación realmente muy bonita y es lo que uno busca, ¿no? Aquí en México yo creo que se va desarrollando eso, el gusto también de pararte con tu instrumento, ¿no? En el escenario y envolver a la gente, ¿no? Así como un orador, digamos, ¿no? Es algo, pues, complicado, ¿no? Pero también te lleva a descubrirte a ti mismo y a tratar de comunicarte mejor, ¿no? Bueno, musicalmente hablando. Entonces, pues sí, eso es. Y bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando bueno, escuchen. Bueno, lo que estamos escuchando ahorita es de 1928, lo que escuchamos ahorita es Louis Armstrong, de hecho es Louis Armstrong. A lo mejor cuando alguien lo escucha dice, oye, pues no, es que eso es para viejitos, ¿no? Eso está muy, muy antiguo. Y a mí me pasaba igual, ¿no? Cuando escuchaba eso, pero pueden ir como que indagando así en lo que se está haciendo ahorita y no tiene nada que ver con viejitos, ¿no? Realmente es una música juvenil, tiene mucha vida y mucha energía y entonces, bueno, a la gente que nos está escuchando que se acerque y los que quieran estudiar música, pues que vayan a la escuela de artes, ¿no? Y se inscriban, tenemos muy buenos maestros y todos muy dispuestos, todos muy preparados y muy dispuestos, ¿no? A compartir con ustedes. Perfecto. Y pues sí, precisamente como ya lo hemos estado comentando, el maestro es docente de la Universidad de Anáhuac y bueno, hay una convicción muy fuerte, ¿no? Donde cree firmemente que al enseñar a los demás, usted, maestro, también aprende. Entonces, ¿qué ha aprendido? ¿Qué le han dejado tantos estos estudiantes como tanto experiencia personal como musical? O sea, a mí como maestro, Sí, sí, sí. ok. Pues, híjole, es que yo eh, desde hace más de 20 años también, antes de entrar a la náhuatl, yo he estado, a mí me gusta mucho la docencia, entonces yo me he dedicado mucho a la docencia. Y bueno, vamos, no es que yo los haga ni los moldee ni nada, pero uno contribuye, ¿no? Con su granito de arena. Entonces he visto que varios chicos, pues que llegaban muy ilusionados, pues ahorita ya están integrados en la escena, ¿no? Están haciendo proyectos y entonces para mí ha sido muy satisfactorio ver cómo los chicos ya pues son artistas, ¿no? Son artistas y están en la escena, son músicos respetados y wow, o sea, hay gente que yo he visto que se ha desarrollado muy bien. Entonces, es muy satisfactorio y realmente pues eso a mí me gusta mucho, aunque sí toco, sí tengo composiciones, sí toco. A mí como que siempre me ha llamado la atención poner un granito de arena en el crecimiento musical, ¿no? De los sueños, ¿no? De la gente, porque yo estaba ahí, a mí no me dejaban ser músico, pero yo luché y bueno, lo logré. Y así yo veo chicos que están súper ilusionados y bueno, yo me pongo en sus zapatos y yo lo que quiero es ayudarles, ¿no? A cumplir, digamos, ese sueño, ¿no?
Perfecto. Pues todavía tenemos unos minutos más. Estamos muy bien de tiempo y ha sido excelente esta charla y lo que hemos compartido. También nos gustaría para todos los que no son parte de esta comunidad y nos escuchan fuera, ya sea en el Facebook o aquí en la estación de radio, todos estos radioescuchas que tenemos y seguidores que justo tienen esta inquietud, ya sea por el arte, por la música, sea propiamente el jazz o que sea muy importante que experimenten también, porque a lo mejor hasta que no prueben, no van a saber de las maravillas y lo que se puede aprender en cuanto a ritmo, en cuanto a cómo tengan que organizar y aprender para tocar algún instrumento. ¿Qué le daría de consejo o algún tip para que puedan desarrollar o enfocarse en estas actividades y puedan alcanzar y puedan practicar en su formación como músicos? Sí, bueno, ahorita no hay mucha actividad en vivo, ¿no? Es decir, estamos saliendo de la pandemia y bueno, hay lugares donde están regresando, pero hay muchos lugares aquí en la Ciudad de México donde uno puede ir a escuchar música y bueno, es una experiencia buena, ¿no? Y bonita. También, por ejemplo, si tienen compañeros, ¿no? Que quieran o tengan el mismo interés, pues que se junten o que tomen los talleres de la escuela, ¿no? Que también son buenos para acercarse un poquito, conocer gente y de ahí, pues a lo mejor empezar a hacer equipo, ¿no? Para hacer música, ¿no? Pues es que la música es muy divertida y aparte creo que crea cosas muy positivas, ¿no? En vez de estar haciendo otra cosa, consumiendo otras cosas, uno puede estar jugando con la música, ¿no? Y desarrollando, pues sí, su espíritu, ¿no? Realmente te abre mucho espiritualmente. Así es, pues sí, justamente, ¿no? Generar un poquito también esta comunidad, ¿no? Entre músicos creo que es bastante importante porque pues al final así también surgen diferentes proyectos, diferentes formas de, pues sí, tener un poquito, ¿no? La red de apoyo, ¿no? Entre los músicos. Y justamente hablando un poquito de ello también, todavía nos alcanza el tiempo para pues conocer un poquito más sobre tu proceso creativo y ya pues hemos platicado de tu trayectoria, de los proyectos en los que te has involucrado y lo que te gusta. Pero justamente quisiéramos saber cómo es que un proyecto toma forma o cómo comienza a tomar forma para ti, qué es lo que tomas en cuenta, quiénes son los que participan, justamente qué personas o qué vínculos puedes como retomar justamente para hacer estos proyectos. Sí, eh, pues mucho tiene que ver también con la comunicación que te decía, eh, porque hay gente que, bueno, con la que uno interactúa y, y bueno, no están abiertos o no les ha caído el 20 de pues que es una democracia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás tocando con alguien y el baterista toca muy fuerte y bueno, y tú le comentas, pero pues como que no le cae bien. Entonces, cuando tú conoces a alguien o estás interactuando con alguien que te escuche y tú lo escuchas a él y se proponen y hay una conversación, creo que eso crea ya una idea, ¿no? Para hacer un proyecto. Es lo que me ha pasado con mis compañeros que yo toco. Cuando encontramos eso es, bueno, nos juntamos a tocar y, hay la idea también de grabar, ¿no? Entonces uno va pensando, bueno, ay, yo puedo hacer esto con estos compañeros y bueno, va uno tratando de componer algo. Bueno, así es como ha surgido esto. Una experiencia que tuve es grabar con Eddie Gómez, es un señor, bueno, ya tiene 75, 76 años, él es una figura del jazz, pero de la historia, es un referente al contrabajo. Él es neoyorquino, bueno, puertorriqueño, nacido en neoyorquino, pero fue bajista de Bill Evans por 17 años. Y, y pues a mí me encantaba, o sea, siempre me ha encantado y yo crecí escuchándolo. Y una vez que vino a México, pues le propusimos un baterista amigo y yo, que si quería grabar con nosotros, o sea, ahora sí que nos
animamos a decirle y para nuestra sorpresa pues fue que nos dijo, bueno, mándenme algo de ustedes tocando y vamos a ver. Y bueno, vamos recibiendo la respuesta que sí estaba interesado. Y bueno, ya hemos grabado 2 discos con él, el de Trilogy y otro que se llama La Virgen del Bosque, que es... son discos que ya se grabaron, me parece que ya están en las plataformas. Pero pues eso ha sido un ejemplo, ¿no? Que uno busca también gente afín y, con lo que quiere decir musicalmente, ¿no? Y empieza a platicar y de repente ya surge el proyecto, ¿no? Digamos. Ok, muchas gracias justo por compartirnos, Alberto, todo lo relacionado al jazz. Fue un placer justo platicar sobre esto, sobre los antecedentes y en estos últimos minutitos, lo que venga aquí a tu mente, 2, 3 canciones que nos recomiendes para todos los radioescuchas y los que están aquí en el Facebook Live para que pues se vayan con broche de oro y escuchen estas canciones en cuanto termine el programa. Ok, bueno, un disco que yo les recomiendo mucho que creo que es accesible, ¿no? Y puede ser un parteaguas así como para empezar a disfrutarlo. Es el Kind of Blue, se llama Kind of Blue, de Bill Evans. Ese es no, perdóname, de Miles Davis. Miles Davis, es que Bill Evans es el pianista. Pero bueno, es un disco que bueno, sí fue un antes y un después y es un disco muy... Es una obra de arte, el Kind of Blue se llama. Entonces yo se los recomiendo mucho. Bueno, pueden escuchar el disco de Trilogy, está en iTunes, en Spotify, me parece. Nada más hay que buscarlo como Alberto Medina y Pablo Prieto. Ahí pueden encontrar ese disco también. ¿Qué más? Pues es que hay muchos discos, pero yo pienso que con este Kind of Blue puede ser algo muy bonito, ¿no? Que escuchen. Perfecto. Muchas gracias por justo por compartirnos todos estos, bueno, por estas recomendaciones y pues justamente por compartirnos pues más de tu trayectoria, sobre todo para quienes no conocen o no están tan familiarizados pues con esta área, con esta parte de las manifestaciones artísticas, pues ahora ya tienen un poquito del gusanito para que pues justamente se puedan acercar a este género. Y pues ya nada más antes de irnos nos gustaría que pues si puedes nos puedas compartir a lo mejor algo, tu contacto o dónde te podemos contactar justo para las personas que a lo mejor quieran conocer un poquito más. Sí, bueno, en Facebook, Alberto Medina, y en Instagram estoy como Erigin es en Nigeria al revés, o sea, Airegin 777 y bueno, ahí estoy tratando ahorita de subir videos tocando yo solito, ¿no? Porque ahorita mucha música en vivo no estoy haciendo, pero es música instrumental, ¿no? De guitarra, ¿no? Entonces, básicamente en esas 2 plataformas. Perfecto, Y muchas con gracias. gusto, si me agregan y quieren platicar de algo, no sé, de una recomendación o lo que sea, con gusto que se acerquen y platicamos, ¿no? Sí. Claro que sí, pues muchas gracias y bueno, ya nada más para cerrar este maravilloso programa que tuvimos el día de hoy, no se olviden de que tenemos una cita en la Universidad de Anáhuac, México, en ambos campus para celebrar el Día del Libro y el placer de la lectura infantil de 10 a 2 de la tarde en Campus Norte será en la explanada central y en Campus Sur será en la entrada principal de biblioteca. No olviden su libro para llevar, para recibir su dona en nuestra campaña, el Dona por Dona. Entonces nos vemos por allá este jueves 5 de mayo. Y bueno, también un agradecimiento muy especial al maestro Alberto Venida por estar con nosotras en nuestro programa de hoy. Disfrutamos muchísimo toda esta plática sobre el jazz. Y bueno, ya saben que si se perdieron alguno de nuestros programas, los pueden encontrar en Spotify, YouTube o en nuestro Facebook oficial @bibliohertz. Y bueno, les dejamos nuestro número de WhatsApp por cualquier recomendación,
comentario, sugerencia es el 56 30 75 15 24 y estamos ya por salir. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Esto fue BiblioHertz. Mándanos un WhatsApp al 56 30 75 15 24 o en nuestro Facebook @BiblioHertz oficial. Hasta el próximo martes. BiblioHertz.